Bueno, la charla, obviamente como dice el título, es de Hadoop y Hive en Amazon Web Services. Digamos, la idea de Hadoop es poder analizar grandes volúmenes de datos sin volverse loco. Rápido, ¿quién soy yo? Bueno, somos Ezequiel Bolú. Hago consultoría en tecnologías para anuncios online y Big Data, y hace más de un año que implementamos Hadoop en una empresa que se llama Motion, que es un ad network, que lo usamos más que nada para procesar datos nuestros y de terceros que nos mandan, y son tipo 70 gigas por día, nos estaba matando si no. ¿Qué es Hadoop? Es un framework, o sea, son muchas aplicaciones pensadas para funcionar en concierto para lograr para lograr cumplir el objetivo de procesar millones de registros en un tiempo medianamente lógico. Son muchos productos, pero los más importantes y los que más vamos a hablar son dos. Uno que es HDFS, que es un file system, y otro que es MapReduce, que es una técnica para analizar datos orientada al paralelismo. Es un proyecto de Apache.org que tiene un montonazo de proyectos buenos. O sea, como que cuando veo que algo es de Apache debe ser re complicado, pero en general es bueno, funciona. O sea, está Lucene, está esto. Uy, un montonazo de cosas más, claro, no me acuerdo, pero hay un montonazo. ¿Por qué aparece Hadoop? O sea, que aparece Hadoop, aparece NoSQL, todo nace de lo mismo. Las bases de datos relacionales en general no escalan. O sea, a menos que seas Oracle y quieras pagar mucha plata, pero si no estás en eso y aún así no escalan a la cantidad de datos que se usan ahora. En general no escalan horizontalmente, y aún si lo hacen, empezás a perder parte de los beneficios de usar una base de datos relacional. El ejemplo clásico es, tenés una base de datos MySQL, levantás una replicación, pero ya dejas de tener consistencia. O sea, lo que ves en el nodo replicado y lo que tenés en el master puede no ser lo mismo. Entonces, como que empezás a dejar features en el camino para lograr la escalabilidad. Hacer particiones y sharding es muy difícil, o sea, complica un montonazo tu aplicación. Funciona, de hecho hay miles de sitios que le han ido muy bien con eso y es una excelente técnica, pero no es difícil si necesitas todos los features. En general te andan bien para escrituras o para lecturas, digamos, depende cómo armes tu estructura de base de datos, va a ser buena para una o para otra. Y si, digamos, la solución para hacer escalamiento vertical, que es comprar hardware especializado, por cada dólar extra que vas poniendo, vas recibiendo menos performance de vuelta. O sea, como que subís la plata así, pero la performance va cada vez más plana. ¿Por qué Hadoop? ¿Qué es lo que nos da? Respuesta a alguna de las limitaciones de las bases de datos relacional, trae alguna de las suyas. Lo que sí te da es escalabilidad horizontal, o sea, está pensado para que agregues más máquinas y que tengas, digamos, tenías 3 máquinas, si agregaste una, bueno, aumentaste tu capacidad más o menos en un 30%. O sea, no es que empezás a tener lo que pasa con las bases de datos, que empezás a tener rendimientos decrecientes cada vez que agregas una máquina. Es confiable, pues está pensado como un clúster donde podés sacar cualquiera de las máquinas menos una y todo sigue andando. Tiene bastante apoyo de la comunidad. Soporta MapReduce, o sea que esto, digamos, como el gran argumento de venta hoy es la parte de análisis de datos, que el MapReduce te ayuda mucho. No está pensado para procesos de pocos datos, o sea, es el tiempo de startup y de frenado de un proceso de Hadoop es enorme. Entonces, si no tenés muchos datos, perdés muchísimo tiempo en esas partes. O sea, está pensado cuando necesitas analizar, no sé, a partir de 1 giga, la verdad que tenés menos de eso, no vale la pena. Y lo que tiene muy bueno, eso es lo otro que voy a hablar mucho, es la parte de Amazon Web Services. Amazon te da una plataforma de Hadoop muy bien armada. ¿Quiénes lo usan? Bueno, lo usan un montonazo de gente. Digamos, en general, depende de la empresa, es en dónde están, en qué parte, digamos, de la empresa lo usan, pero en general se lo usa mucho para Data Warehouse, se lo usa mucho para proceso de datos, ya para después impactarlos en algo que se ve en la web. Se usa mucho para lo que es Machine Learning y todo eso, porque te permite como masticar todos los datos antes de tirarlo en un algoritmo que necesita los datos más masticados. ¿Cuándo conviene usarlo? Bueno, cuando tenés demasiados datos que no te entran en la memoria de la máquina, es como la regla medio básica. O sea, si estás en 1 giga, 2 gigas, ya quizás vale la pena. Cuando son desestructurados, estilo un log, que no tiene un formato, pero no es que está separado por comas y súper estandarizado.
tenés que analizarlos, necesitas alta disponibilidad y, bueno, justamente, que sea difícil analizarlos en una sola máquina. Vamos a empezar a hablar del primer componente, HDFS. Es un sistema de archivos que es redundante y con alta disponibilidad. Soporta archivos muy grandes, de hecho mayores que el tamaño del disco rígido. O sea, tus discos rígidos son de 1 TB y tenés un archivo de 1,5 TB, te lo deja entrar. Está pensado para commodity hardware y para que fallen todas las máquinas, menos una. Y está pensado para que escupa datos con muy poca latencia y mucha transferencia. Es tolerante a fallos, es autorregenerativo, es escalable, creo que es confiable y tiene bastante soporte. ¿Cómo hace todo esto? Esto es más o menos el esquema. El namenode, que es el que está ahí arriba, es el que mantiene la metadata. Sería como la FAT del DOS, si alguno se acuerda, es lo mismo. O sea, te dice dónde está todo, pero no tiene los datos, digamos. Y es el single point of failure, es el único servidor de todos que no puede caerse porque ahí se te cae el clúster entero. Igual hay estrategias para mitigar, ahí tenés que hacer unas cosas con NFS y mandar el archivo que tiene la metadata a otro lado y tener un backup node caliente para pasarlo. Digamos, la versión gratis de Hadoop no tiene el tema del failover automático, creo que otras versiones pagas ya lo tenían resuelto. Y después los datanode, que acá tenemos 3, pero esos son los que pueden ser, digamos, que escalan a miles. Contienen solamente los datos, no tienen metadatos, o sea, no saben a qué archivo pertenece cada bloque, y son los que se ocupan de servir los datos a los clientes. ¿Cómo hacen eso? El namenode es como un guía, digamos. El cliente le pregunta, ¿dónde tengo que ir a buscar tal archivo? ¿Dónde está? Y bueno, anda a buscarlo al nodo 1, 2, 3 y 4, y de cada uno saca tal pedazo. Lo que tiene de bueno esto es que tenés 4 veces el ancho de banda, digamos. Si estás limitado por la velocidad de disco rígido, está mucho, o por la velocidad, por la velocidad de render, pero por la velocidad de disco rígido, esto te la cuadruplica. Digamos, podés usar todo el ancho de banda de la red. Para escribir es bastante parecido. El cliente HDFS le dice, tengo este archivo, son 4 bloques, ¿dónde los pongo? Y bueno, dice, bueno, va poniéndolos en el nodo 1, 2 y 3, nodo 1, 2 y 4, nodo 3 y 4 y nodo 1, 3 y 4. ¿Cómo maneja el tema de tolerancia de fallos? Esto mantiene tiene un concepto de nivel de replicación. Lo que vos le configuras al clúster es, le decís, yo quiero 3 copias de cada bloque. Obviamente tenés que tener por lo menos 3 nodos para tener 3 copias de cada bloque, pero digamos, si mantenés eso lo podés hacer. Y lo que pasa si tenés n+1, que es el caso este, es que se detecta que se cae un namenode, eso lo hace por un sistema de Heartbeat, está todo el tiempo mandando un sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, hasta que deja de recibirlo. Y lo que hace es, se fija cuáles bloques se perdieron y los busca en qué datanode tiene una copia y los empieza a pasar entre datanodes para mantener el tema de tener 3 niveles de replicación. Acá en este ejemplo son 4 bloques y tenemos que tener 12 en total. 12 bloques en total, que es lo que sucede. ¿Qué pasa cuando es el proceso opuesto? ¿Qué pasa cuando agregás un nodo? Hace algo parecido. Dice, bueno, buenísimo, tengo un nodo más, tengo que tener 12 en total, y lo que hace es empieza a sacar de cada máquina para lograr de vuelta tener 12 en total y mantener espacio en disco en cada una. Vamos asegurándose de que tiene la triple redundancia. Bueno, MapReduce. Es una forma de programación distribuida. O sea, la idea es que no tenés un programa de MapReduce corriendo, sino que tenés 20, 30, dependiendo de la cantidad de nodos. Los primeros que se les ocurrió esto fueron Google, está basado en un paper de ellos. Es programación funcional, es distribuible entre n nodos. Y son 2 etapas que no se pueden solapar. La etapa de map y la etapa de reduce, digamos. Primero tiene que terminar todos los procesos que hagan map y después tienen que entrar todos los procesos que hacen reduce, por la forma que funcionan. Y bueno, son 2 pasos secuenciales. En básico, el map toma todas las líneas de un input, por cada una las procesa y devuelve un par de key y valor. Y lo que hace el reduce es recibe cada uno de los keys que generó el map y todos los valores. Y con eso lo vuelve a procesar y hace de vuelta
genera otro resultado que es el resultado final. Esto a su vez puedes hacer como secuencia de esto, puedes tener un MapReduce que a su vez alimenta otro MapReduce, etcétera, etcétera. De hecho, para hacer el grouping, si mal no me acuerdo, tenés que sí o sí caer en eso. Vamos a un ejemplo que creo que se va a entender un poco más. Poner que tenemos dos archivos, tienen palabras. Lo que queremos hacer es contar la cantidad de palabras. Lo que hace el mapper, vamos a pasar por acá. ¿Qué hace el mapper? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Lo que hace el mapper lo parte en cuatro. Eso cómo lo decide, pues hay una configuración que dice, por ejemplo, no sé, partímelo en archivos de 128 megas en input. Cada parte se la pasa a un proceso, cada uno es un nodo, digamos. ¿Qué hace cada mapper? Agarra cada archivo y dice, recibí de foo tal cosa, de back tal cosa, de back tal cosa, saca cada conteo por cada uno. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Todos esos conteos se escriben en HDFS, se ordenan y se le devuelve a cada reducer solamente un key y todos sus valores. Y lo que hace cada reducer es ir por cada key, sumar todos los valores y devolver el conteo total de un archivo. Esto me parece una cosa revoluda. Si lo querés hacer sobre un archivo de 100 GB, no podés, te volvés puto. Haciéndolo con PHP, directamente, en Python, lo que sea. O sea, realmente se hace difícil. Y no había un ejemplo fácil en PHP, porque no hay librerías en PHP, así que le usé el que tengo en Python y le comenté mucho. Digamos, esto es un módulo que básicamente lo que hace todo el trabajo de agrupar las partes de keys. Pero el código es súper simple, o sea, el mapper, que es por donde entra, agarra cada palabra en el split de cada línea y devuelve la palabra y un 1. Entonces vos tenés Ezequiel 1, Pablo 1 y así siguiendo un montonazo. Después lo que se hace es todo eso se junta y el reducer recibe Ezequiel y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y con esos valores termina siendo, bueno, hay 10 Ezequiel en esta palabra, perdón, en este archivo. De hecho está bueno, pues es bastante fácil, si conocen un poquito de Shell, es bastante fácil ver cómo lo hace. Por lo que hace, primero hace el map, lo ordena, se lo entrega de vuelta al reducer, que es el mismo script en este caso, le termina devolviendo todos esos valores. ¿Cómo es como la estructura? Es como medio burocrático esto, pero cómo funciona, digamos, finalmente. Cada tarea MapReduce es un job. Cada job se divide en tasks, la cantidad de tasks depende de la cantidad de datos que reciba, y cada task se le asigna un nodo. En general cada nodo tiene 2 workers para hacer eso, o sea que tenés n por 2. Lo que tiene interesante es que por cómo funciona y por cómo, si lo configuraste bien, cada nodo sabe dónde están los datos, entonces intenta acercar el procesamiento al dato. Entonces no es que estás procesando en la máquina de California lo que tenés en Virginia, obviamente. O sea, sino realmente intenta acercar todo. O sea, no estás obligado a usar Java, lo cual está buenísimo. Hay una interfaz de streaming que lo que hace es te manda por STDI los datos y los recibe por afuera por STDOut, así que puedes usar cualquier cosa, puedes usarlo en Bash si querés. O sea, no hay ningún problema. Y lo que tiene interesante es que las tareas que fallan son reiniciadas automáticamente hasta cierta cantidad, y de hecho podés hasta configurar de que es aceptable que te falle, no sé, el 1% de las tareas. Si falla el 1%, bueno, no importa, entregame el otro 99% y yo digamos, que total me sirve, digamos. ¿Qué es lo difícil, digamos, de la implementación de MapReduce? Todo tiene que estar separado. No podés compartir nada entre mappers y reducers. O sea, tiene que ser problemas que puedas agarrar una parte y procesarla en aislación y que el resultado siga siendo válido. Que yo, por ejemplo, el ejemplo de WordCount es buenísimo. No sé, renderear partes de una imagen también se puede hacer. No se me ocurre mucho cuál no se puede, pero en general tenés que expresar el problema en partes separables. Si no, no lo podés llegar a un MapReduce. ¿Qué es lo que tiene de interesante todo esto? O sea, Handoff. Disculpa, Handoff. Hadoop. Sí.
¿Sí? ¿Qué es? Hadoop es un framework de aplicaciones orientadas a procesamiento de datos. Ah, ok. Digamos, la idea es procesar teras de datos sin volverte tan loco. ¿Qué es lo que tiene interesante? Hasta ahora parece todo como re difícil y de hecho si lo haces todo de cero es un lío. Pero nuestros amigos de Amazon nos dieron una remano y se metieron con lo que es Hadoop y lanzaron como una distribución propia, las cuales te la alquilan, con lo cual no tenés tanto quilombo para lo que es levantar el clúster, hacer el mantenimiento, explicarle los parches, ocuparte de qué pasa cuando un nodo se cae. Es como que lo volvieron, tipo, lo que hicieron con MySQL y RDS lo hicieron con Hadoop y Elastic MapReduce. Los servicios de Amazon que son importantes acá son S2, porque es donde está montado finalmente la parte de Elastic MapReduce, S3 porque es la parte de storage. Lo que tiene de buenísimo es que el storage del Hadoop no lo necesitas hacer en un HDFS, en una máquina propia, ni nada. O sea, lo tirás en S3 y Hadoop hace como fuente de datos los datos que tenés en S3 y te los devuelve en S3. Entonces no necesitas el tema de tener una máquina prendida y tener todos los datos ahí, qué pasa si se cae, digamos. Lo podés usar y apagarlo. Digamos, te dan el último clúster con sus configuraciones, con sus optimizaciones para que funcione bien en su propia plataforma. Y interactúa muy bien con S3 y pues, lo que tiene buenísimo, con lo mismo que puedes hacer casi todo con Amazon, es podés agregar y sacar máquinas a medida que las necesitas. Por ejemplo, nosotros teníamos el caso en Smotion de que nosotros procesamos logs de impresiones para generar informes para los clientes. Eso andaba muy bien cuando procesábamos de 1 hora. Ahora, ¿qué pasaba si teníamos que reprocesar una semana? Porque hubo algún problema en todo el proceso. Literalmente lo que hacíamos es, son las 5 de la tarde, con las 2 máquinas que tenemos va a tardar hasta las 2 de la mañana, bueno, levantemos 10. Les apagamos cuando terminamos. Y dijimos, bueno, vamos a gastar $5 más en Amazon al final del mes, pero nos vamos a las 7 de la tarde. Digamos. Y finalmente para gastar la misma plata, digamos, porque las horas, digamos, a menos que tengas las máquinas prendidas todo el tiempo, si consumís 10 horas máquina en 1 hora, es lo mismo consumir 10 horas máquinas en 10 horas. O sea que hasta es más eficiente. Son igual que cualquier instancia de C2, o sea, vos le configurás el keeper y accedes, tenés root, no es que te dan, no es que es algo totalmente cerrado, sino que realmente tenés forma de ver qué está pasando. Tenés acciones bootstrap que decís, bueno, ejecutame tal shell script cuando termines de levantarlo, así, no sé, le pones esta configuración mía o le instalas tal software. Los clusters tienen 2 maneras de operar. Los clusters que levantás en Amazon pueden ser efímeros o persistentes. Efímeros es levantar el cluster, correr al script de MapReduce o de Hyper o de FreeBSD y cuando termines me dejas los resultados en S3 y te apagas. Y permanente o persistente es, tengo un clúster dándome servicios todo el tiempo, eso depende de lo que vayas a hacer. Digamos, el tema de que puedan ser efímeros es como lo más interesante, porque realmente pagás solamente por lo que usás y después te vas, digamos. Y manejan dos tipos de instancias, unas que son core y otras que son task. Core tiene algunas funcionalidades más y colaboran más en el clúster, básicamente tienen HDFS que las task no tienen. Pero no podés bajar la cantidad de instancias. O sea, si levantaste 5 core, ese cluster muere con 5 core. Las tasks hacen un poco menos, no tienen HDFS, pero podés levantar y bajar como Apache. Vamos de tiempo. Bueno. Esto es como lo creás en la interfaz de Amazon normal, digamos, la interfaz web. Le pones un nombre, elegís la distribución, podés elegir qué vas a hacer, porque en este caso vamos a hacer algo con Hive, si no hay unos samples re divertidos. Si vas a hacer una sesión efímera, le decís dónde está el script que querés usar, dónde está el input, dónde está el output, argumentos extra, o si querés una sesión interactiva, que eso sería lo que sería persistente. Le decís, configurás el cluster, decís, bueno, el master es un small, para los core quiero 2
C1 medium, para el task quiero tantas small y le das continue. Eso de request spot instance, que no le daba mucha hora, nos dimos cuenta que estaba buenísimo porque las instancias spot valen muy baratas si están disponibles. Entonces vos podés tratar de, digamos, ir viendo en qué momento del día o de la semana hay spot baratas, instancias spot baratas, y levantar tu cluster en ese momento. Entonces tus costos bajan un montonazo. Digamos, está bastante bueno. Elegís un keeper, como cualquier instancia de S2, le das una subnet, le decís dónde tiras los logs, de todo. Un par de, después tenés, si la mantiene viva, que si están persistentes, sí, si tiene el tema de que intenta no hacer termination, el tema de IAM que tiene que ver con los usuarios. El tema de las bootstrap actions, que si tenés manera tipo de configurarle Ganglia, de ponerle configuraciones propias de Hadoop, por ejemplo, no sé, cambiarle la cantidad el nivel de replicación, cambiarle el nivel la cantidad de datos por archivo, por split y algunas cosas más. Confirmás, esperás más o menos 2, 3, 5, a veces un poco más, esperás 5 minutos más o menos y está disponible. Así que eso digamos como que nosotros empezamos haciendo la administración del clúster nosotros y la verdad que era mucho laburo, teníamos muchos recursos abocados a eso y cuando nos pasamos Elastic MapReduce fue mucho más cómodo y podíamos hacer esto de planear los recursos para la base de requerimientos y no para el pico. Si no, tipo, nos pasaba que teníamos muchas máquinas al pedo todo el tiempo, salvo en el momento que entraba mucho trabajo y ahí realmente valía la pena. En cambio con esto lo vas como acomodando a medida que vas avanzando. Lo que tiene de bueno, todo esto funciona con API, hay utilidades para consola, para poder utilizarlos de la consola. Por ejemplo, esto que ven ahí le dice bájame la cantidad de instancias task a 0. Enter, esperas 1 o 2 minutos, se bajaron todos. ¿Querés levantar a 10? Se agrega más adelante. Bueno, vamos a hablar de esto, creo que es lo que más nos va a interesar. Todo esto está buenísimo, pero la parte de MapReduce es un bardo. O sea, para hacer algo complicado, o sea, cuando te empezás a salir de un word count, empezás a ser bastante más difícil. ¿Qué es lo que hizo Facebook hace 4 o 5 años? Se dieron cuenta que la mayoría de sus desarrolladores no tenían acceso a su data warehouse porque no sabían escribir MapReduce. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con SQL que mapee MapReduce. Y lo que hicieron es el producto este que se llama Hive. Hay otro muy parecido que se llama Pig, que no usa SQL, es un lenguaje propio. Básicamente lo que hace es, vos le decís select count asterisco ref, que es un query que funciona en MySQL, y lo que hace es que lo traduce en uno o varios MapReduce. Muchas veces lo que hace es tipo MapReduce, resultado. ¿Qué tiene de bueno? Y que nosotros nos sirve mucho, el tema de poder usar log files como source de entrada, o sea, no necesitas procesar los datos. Nosotros recibíamos de un proveedor un feed de datos que eran como 40 GB, que tenía un formato de ellos, lo subíamos S3, lo definíamos cómo era la tabla y lo procesábamos. Que había que hacer un proceso de datos para que esté en un formato que después lo entiendas, o sea, eso lo maneja, que lo entienda Hive lo maneja directamente. Por ejemplo, esto sería como crear una tabla, digamos, en lo que sería Hive. Le decís, es una tabla externa, o sea que no está dentro del HDFS, le definís las columnas, le definís la partición, pero ahora les explico qué es la partición, le definís en qué formato está almacenada, en este caso usás una regex, le decís que está guardado como un archivo de texto y le decís dónde está. Y con eso después podrías hacer el query este de select count asterisco from access log, ponele, lo haces y funciona. Por ejemplo, otro ejemplo sería un archivo que es un CSV, directamente le decís, bueno, está separado por comas, es un text file, está acá y es una tabla externa. Y con eso el Hive sabe cómo procesarlo, no es que hace un proceso en ese momento, lo único que hace es
es armar una definición y cuando va a hacer el MapReduce, aplicarla, digamos, sobre el archivo. ¿Sabés si el location ese lo tenés que tener en el mismo, no sé, es accesible en este caso es CLN, ¿no? Puede ser HTTP o otro. No, soporta Hadoop en Amazon, soporta o tenerlo almacenado local, pues digamos, tiene usando HDFS o S3. Lo mejor en verdad es usar S3, la gran ventaja, pues no necesitas tenerlo. Igual S3, digamos, casi lo mismo, o sea, tenés que subirlo a S3, pero es básicamente lo mismo que tenerlo en HTTP, o sea, lo subís en un lado y si querés lo pones accesible usando S3. No, yo digo por si ponés un cliente te lo pone disponible y vos no lo tenés que subir. No, ahí, te lo debo y lo subís. ahí tendrías que bajártelo y subirlo a S3. O le decís, O bajarlo del servidor, pero bueno. Sí, de hecho es lo que nos pasaba con el datafeed. Nos daban un datafeed en FTP y teníamos que ir bajando los archivitos de hora y después subirlos a S3 para procesarlos. Igual es muy barato y muy rápido S3. Sería como subirlo de vuelta a otro FTP a nivel de dificultad. Bueno, de vuelta, es una tabla CSV lo que está viendo ahí. Lo que tiene bueno es que soporta bastante de lo que es SQL. O sea, no solamente no es un subset reducido, sino que soporta subqueries, soporta unions, soporta joins. O sea, podés hacer varias cosas que serían como muy difícil hacer, tipo mezclar dos datasets, que sería muy difícil haciéndolo en código propio. Con esto se vuelve más rápido. En tiempo de programador, no en tiempo de procesamiento, pero sí en tiempo de programador. Por ejemplo, no sé, en este caso tenemos un union, o sea, que agarra una tabla, le pega la segunda tabla abajo. De hecho, el union es sobre select, o sea, tenemos un join, hace un subselect, y por ejemplo acá abajo lo que hace es devolver los resultados del select asterisco from access log cuando la dirección sea example de vuelta a S3. O sea, la idea es S3, Hadoop, S3. Y no necesitas tanto tiempo el Hadoop prendido o haciendo cosas. También ahí, bueno, nada, es un group by, o sea, la verdad que se soporta mucho. ¿Cuáles son las limitaciones donde no es tan lindo? No implementa todo, obviamente. Hay algunas cosas que no están. Algunas cosas se hacen medio raras, por ejemplo, te pide que todas las columnas que estén en el group by estén en el select. No anda, me llevó tipo 3-4 horas darme cuenta que no andaba si no metías eso. Te genera miles de archivos de salida, pues cada reducer genera un archivo propio y te deja tipo, si es algo muy grande, te deja miles de archivos. MapReduce es lento pero escalable. Digamos, por cómo está armado, no está pensado para hacerlo más rápido para cada cosa, pero lo puede hacer muchas maneras y puede ser adictivo. O sea, lo que nos pasó es que cuando empezamos a usarlo, nos empezaron a pedir muchas más cosas, la gente comercial, la gente del resto de la compañía, porque sabían que podíamos darle muchas más respuestas. O sea, mismo sobre datos propios, datos de terceros, o sea, como que te abre mucho de poder entender qué tiene tu dato. Algunos tips, bueno, es muy importante particionar las tablas, porque si no le decís en el where, no le indicás una partición, te va a tomar todo. Por en este caso está separado por año, mes, día y hora. Si no le decís, por ejemplo, año, hora, día igual a 4, te va a agarrar todos los meses, todos los años que tengas, porque no lo entiende, si no tiene un where en eso. Para hacer pruebas, lo mejor es crear set de datos con poquitos datos. Agarrás 50 megas de un log, lo dejas en un lado y vas probando hasta que tenés todo el proceso armado. Está muy interesante crear varias tablas para distintos queries. Por ejemplo, en el caso de un access log, tenés en uno, por ejemplo, el access log entero. En otro tenés nada más que las columnas que necesitas. En otro tenés solamente el query string, ponele del request. O sea, como que armás diferentes vistas de los datos y es más eficiente que tratar de armar una que tenga todo. Es muy interesante poder hacer, como es SQL, podés hacer tipo
digamos, levantás una tabla, haces un query, generás otra tabla, después sobre eso haces muchos queries, ponele, o sea, podés ir dejando resultados intermedios que quedan en S3 y no necesitas como hacer procesos extra para volver a levantarlos. Y no te olvides de borrar los datos porque cuando te diste cuenta tenés tipo 10, 20, 30 gigas de pruebas tuyas y lo que quieras. Precios para un clúster. Wow, gracias el texto. Para un clúster típico, un clúster chico, que era por ejemplo, este es el clúster que nosotros usábamos, que era el que estaba prendido todo el día. Teníamos un master que vale más o menos 9 décimas de centavos la hora, 2 medium que valen 20 centavos la hora, y nos salía más o menos 50 centavos la hora, total. Y eso era lo que estaba prendido todo el tiempo. Y después, los gastos, lo que te cuesta ese 3, la verdad que nos resultó muy económico, se sale 12 centavos y medio por giga. Y creo que eso no es con la opción de redundancia reducida. Cuando vos guardás algo en S3 le podés decir, bueno, no me interesa tanto que esté todo el tiempo. Si lo tenés un tiempo afuera y no lo puedo acceder, me la banco. Y creo que te baja el precio casi a la mitad. ¿Cómo lo usábamos en Smotion? Teníamos más o menos 70 GB de datos que nos entraban. Eran más o menos 30 GB de logs propios, de impresiones, de clics y de todo eso. Y 30 GB, 40 GB a veces de partners que nos mandaban data feeds que teníamos que analizar. Nos funcionaba como data warehouse, o sea, era bueno, ¿qué pasó con tal feed tal día? Necesitamos hacer un análisis para decidir hacer una decisión comercial o algo así. Y lo usamos como pipeline de datos, o sea, lo que hacíamos nosotros es toda la parte de reporte de impresiones que después le mostrábamos al usuario, era masticado por Hive. Nosotros impactábamos en la base de datos nada más que el conteo final, de tal tuvo tal número, pero no dejábamos el dato en bruto, porque más nada. Y bueno, de hecho era, o sea, entraban los logs, pasaban por Hive, entraban en la base de datos de producción y con eso los usuarios veían sus análisis. ¿Dónde hay más datos? En Cloudera, en Montroso, Cloudera es el principal proveedor de Hadoop. De hecho, el creador de Hadoop, que es Doug Cutting, es el presidente de Cloudera, así que es como la empresa de Hadoop. Hay un montonazo de datos ahí. De hecho, lo que tienen buenísimo es que tiene una virtual machine entera, ya configurada, que la puedes bajar y usar. En Apache.org hay un montonazo y bueno, después hay un montonazo de cosas. Yo después esto lo voy a colocar ahí en Yahoo, también que hacer un montonazo de cosas con Hadoop, tiene un tutorial muy bueno. Después está el manual de lenguaje de Hive. Y así, wow, eso da mucho tiempo. ¿Preguntas? Sí.